mi nombre es Eugenia. Bienvenidos a la WordPress Plus Week, una serie de charlas en donde vamos a estar presentando las noticias, novedades y el roadmap de WordPress Plus. Hoy con Felipe vamos a estar contándoles sobre Angular y GeneXus Next. Mañana Francisco les va a estar contando sobre el módulo de WordPress Plus AI. Luego Sofía y Joaquín van a estar contándoles noticias a nivel comercial y a nivel técnico de WordPress Plus y también el roadmap de lo que se viene. Luego Paula y Eduardo van a estar contando cómo utilizaron WordPress Plus para potenciar sus proyectos en GeneXus. Y por último, tenemos un Ask the Team en vivo en donde ustedes van a poder hacer sus preguntas y vamos a estar evacuándolas de primera mano. Así que, bueno, los invitamos a que nos acompañen en esta semana que para nosotros fue algo que hicimos con mucho entusiasmo. Antes de comenzar a hablar de Angular y GeneXus Next, quería hacerles una breve introducción de lo que es WordPress Plus para quienes aún no nos conocen. Nosotros creemos en que el futuro del desarrollo de software es low code y creemos que GeneXus es la mejor herramienta para acompañar, para surfar esta ola tecnológica. Pero también creemos que le podemos dar un plus de productividad, de flexibilidad y de experiencia de usuario al GeneXus. Es decir, poder potenciar el desarrollo de GeneXus con WordPress Plus. WordPress Plus es una plataforma que les permite aumentar su productividad muchísimo cuando estamos desarrollando con GeneXus. Entonces ustedes pueden crear aplicaciones multi-experiencia, seguras, modernas, con una excelente experiencia de usuario de manera mucho más rápida y poder enfocarse en lo importante que es el negocio. Hoy día tenemos una gran comunidad a lo largo del mundo donde comercializamos WordPress Plus en más de 35 países y tenemos más de 5.000 desarrolladores que día a día utilizan nuestra plataforma para desarrollar más rápido, ¿sí? Y además somos el único pattern, la única plataforma que se encuentra en el mercado más exigente del mundo, que es el mercado japonés. No solo tenemos desarrolladores y empresas que confían en nosotros día a día, sino que también el propio fabricante de GeneXus confía en WordPress Plus para sus desarrollos, como por ejemplo son Globant Enterprise AI. Bueno, ahora sí voy a enfocarme en lo que es WordPress Plus Angular. A partir de WordPress Plus 16 permitimos generar aplicaciones Angular con WordPress Plus de manera más simple, más intuitiva y más productiva. Somos el primer y único pattern de la comunidad que les permite generar este tipo de aplicaciones. Para que entiendan un poco cómo funciona la tecnología de Angular, traje esta timeline en donde ven cómo fue la evolución de los desarrollos web. Primero se desarrollaban aplicaciones web tradicionales, luego se les incorporaron tecnologías como Ajax, Single Page Applications, hasta llegar a las Progressive Web Applications. Angular es una aplicación de una sola página, en donde cuando cambia el estado no se actualiza toda la página, sino solo lo necesario. Para eso lo que tiene es un manejador del modelo de objetos del documento, el DOM, y también un detector de estado. Entonces, cuando detecta que hay un cambio en el estado de la aplicación, solo modifica la mínima medida necesaria del DOM. La arquitectura de Angular es una arquitectura en 3 capas. Por un lado tenemos el backend, que contiene los servicios, la lógica de negocio y la conexión a la base de datos, es la parte del servidor. Y por otro lado tenemos el frontend, que es donde está la interfaz de usuario, el manejador de estados y la conexión con la parte del servidor, ¿sí? En GeneXus, el backend se puede hacer con Java o con .NET y el frontend será el generador de Angular. Pero yendo un poco a lo que es el trabajo dentro de GeneXus con Angular, hay un gran desafío y es que no trabajamos con web panels, sino que trabajamos con el objeto panel, dado lo que mencioné antes de la arquitectura cliente-servidor y los servicios para consumir desde lo que es las pantallas hacia la lógica del negocio, hacia el servidor. Entonces, por un lado vamos a usar web panels en lugar de panels. Por otro lado, con el objeto panel tenemos algunos eventos que ejecutan el cliente, como son el client start, los eventos de tap y demás, de clic en pantalla, y otros eventos que ejecutan en el servidor. Y también por el propio tipo de objetos que se usan, también GeneXus tiene sus propias limitaciones y sus propias funcionalidades exclusivas para la hora de trabajar con estos objetos. La buena noticia es que WordPress Plus les ayuda con esta curva de aprendizaje haciendo que sea mucho menor. ¿Por qué?
porque va a tener todos estos puntos que voy a estar mencionando en las próximas presentaciones. En primer lugar, les proveemos un diseño Pixel Perfect con tan solo unos clics, ¿sí? Ustedes ejecutan el Design System Wizard, van a elegir, van a configurar ciertas cosas y ya tienen una aplicación Angular con un diseño que se adapta a las nuevas tendencias web, con el color que ustedes deseen y demás. En segundo lugar, tenemos un IDE unificado a todas nuestras plataformas. Es decir, ustedes trabajan en web, trabajan en Angular o trabajan en Native Mobile y van a tener el mismo selector de templates con el mismo IDE, con su declaración jerárquica y su preview en tiempo real. Entonces, para ustedes va a ser transparente con cuál de las plataformas estoy generando, lo cual es mucho más sencillo para el trabajo, para el día a día y para comenzar a trabajar en este nuevo generador. Luego, también tenemos un set predefinido de componentes y de templates para que ustedes ya puedan utilizar con diferentes funcionalidades asociadas, ¿sí? Que ya vienen con cuando yo inicializo mi proyecto para generar Angular. Además, también les proveemos el set de User Controls para utilizar también en nuestras pantallas, en nuestros objetos, como por ejemplo el Extended Combo, que es un control que es muy adoptado por nuestra comunidad cuando hacen desarrollos web. También se los proveemos para los desarrollos Angular, el Sidebar Menu para la Master y demás. Así como en web ustedes tienen funcionalidades que están prontas para su uso, que es simplemente prender, apagar o configurar de manera muy sencilla, también lo van a tener en Angular. Por ejemplo, yo creo un objeto, lo baso en el template de listado y ya tengo los filtros que me agregan las condiciones necesarias. O si también agregué la pantalla de edición de datos, ya me agrega todo el código para guardar esos datos, para cargarlos y demás. Así que también en Angular van a tener funcionalidades prontas para su uso. A su vez, así como tienen en las plataformas web y Native Mobile, también contamos con un setting específico para Angular para que ustedes puedan establecer, definir y configurar los valores por defecto, y aquí es donde van a crear sus propios templates y su set de componentes y demás. Bueno, hoy les mostré que traemos un set de templates y de componentes ya creados para que ustedes puedan utilizarlos, pero por supuesto ustedes pueden crear sus propios templates y también sus componentes. Pero no solo pueden crear y modificarlos, sino que también tienen toda la potencia y la automatización de los templates. Es decir, el tema de poder agregar bloques de código, de poder impactar los cambios de un template hacia todos los objetos generados y demás. Bueno, estamos trabajando en lo que es la completitud para que la plataforma Angular de WordPress tenga la misma potencia que la plataforma hoy día de web, ¿sí? Estos son los puntos que vamos a estar trabajando en los próximos meses. En particular, lo que vamos a estar trabajando para el próximo upgrade es la posibilidad de crear los Wizard Panels. En este caso van a ser los Wizard Web Panels para Angular, que es algo que también es muy utilizado en nuestra comunidad hoy día. Y así vamos a ir continuando para que tenga la misma potencia que hoy la tiene con web. Bueno, ahora les voy a dejar con Felipe para que les cuente en lo que estuvimos trabajando y en lo que vamos a estar trabajando acerca de GeneXus Next. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Como todos saben, GeneXus Next es la nueva fase, la nueva etapa del desarrollo del mundo GeneXus. Bien, esta es una nueva arquitectura, una nueva plataforma más orientada a estas nuevas tecnologías de desarrollo con inteligencia artificial, que nos tiene a todos muy emocionados. Y como no podía ser de otra manera, nosotros en WordPress hace mucho tiempo que estamos trabajando en estar presentes allí. Es por ello que ya desde principio de este año, desde abril, ya vinimos liberando nuestras versiones beta compatibles con GeneXus Next. Así que déjenme contarles un poco qué es lo que hemos incluido en estas versiones beta. ¿Bien? ¿Sí? En estas primeras versiones beta nosotros lo enfocamos en iteraciones, ¿sí? Cada cual con su propio foco. En la primera iteración nosotros nos enfocamos principalmente en que funcionase lo que es lo que nosotros consideramos que es el corazón, el motor del pattern, ¿sí? Que funcionen las instancias. Eso siempre con el foco puesto en que un usuario pudiese llevarse sus instancias de una que había desarrollado en GeneXus 18 a GeneXus Next y que la instancia funcionase correctamente, es decir, que se pudiese aplicar, que generara los sujetos, que enganchara todos los user control, los módulos, etc. ¿Bien? En un segundo sprint, en una segunda fase, nos concentramos un poco en el camino inverso, es decir, en el de permitirle a los nuevos usuarios que creen cada vez
desde cero, ya inicializándolas en GeneXus Next con WordPress, ¿sí? En esta segunda fase nos concentramos principalmente en llevar lo que es nuestro Design System Wizard con todos los diseños que ustedes ya saben que tenemos y con todas las customizaciones que les pueden realizar a cada uno. Y también en darle soporte a todo lo que son nuestros templates y particularmente al selector de templates para que un usuario pueda fácilmente crear una nueva instancia basándola en uno de nuestros templates y luego seguir evolucionándola utilizando el editor nativo de GeneXus. Bien, hasta allí fue donde llegamos con las versiones beta. Ahora me gustaría contarles en lo que estamos trabajando actualmente, sí, en la siguiente iteración de WordPress para GeneXus Next. Y bueno, en esta tercera etapa el foco está puesto en facilitar y en agilizar el trabajo con nuestras instancias, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo, estamos llevando nuestro editor, el editor que ustedes ya conocen, el editor de WordPress, ¿sí? Con todas sus funcionalidades, con los tabs, con el preview en tiempo real, etcétera. Lo estamos llevando, lo estamos construyendo nuevamente para esta nueva plataforma en GeneXus Next. Bueno, como le comentaba, este editor lo estamos reconstruyendo de cero, por etapas, ¿sí? En esta primera etapa, que espero que vea la luz en breve, van a ver que va a salir sin algunas funcionalidades, como por ejemplo el preview en tiempo real, el cual ya estamos analizando y trabajando para poder incorporarlo. Y luego, nada, iremos incrementando las funcionalidades hasta cerrar un poco lo que es la brecha entre el desarrollo en WordPress, la versión GeneXus 18 y la versión para GeneXus Next. Bien. Ahora, esto es, como les comentaba, es lo que estamos trabajando ahora, lo que vamos a estar liberando en el corto y tal vez mediano plazo. Ahora déjenme hablar un poquito de lo que estamos haciendo en paralelo, que es ya ir pensando lo que van a ser las futuras versiones de WordPress para GeneXus Next. Y en ese sentido, me gustaría mencionar que para nosotros el futuro de WordPress en Next está de la mano de las integraciones con Nexa. Y bueno, simplemente para los que no conocen, comentarles que Nexa es el asistente que provee GeneXus para GeneXus Next. Sí, es un asistente altamente especializado en lo que es el desarrollo con objetos GeneXus, que obviamente utiliza inteligencia artificial para poder crear nuestras KBs y objetos GeneXus que querramos, ¿bien? Y bueno, afortunadamente, entre sus tantas bondades, Nexa provee la capacidad de integrarse con distintos agentes externos, con los cuales nosotros vamos a poder extender y agregarle capacidades al asistente de GeneXus, ¿bien? Eso hoy en día todavía está muy verde, pero nosotros ya estamos diseñando algunos casos de uso y algunas funcionalidades, las cuales las estamos agrupando en base a 4 ideas o 4 pilares, si se quiere. Sí, el primero es la inicialización de KBs. ¿Sí? Nosotros queremos que el asistente de GeneXus conozca cuáles son nuestros diseños, ¿sí? Sepa cuál es el mejor caso para usarlo, sepa cuáles son las customizaciones que se le pueden hacer a cada uno en nuestro Design System Wizard y que por último pueda de forma automática ejecutar e inicializar la KB con dicho diseño. También queremos darle al asistente la capacidad de entender cuál es la lógica, cuál es la semántica atrás de cada uno de nuestros nodos, ¿sí? Y que conozca cuáles son nuestros templates, ¿bien? Y cuál es la mejor forma y el mejor caso de uso para utilizarlos. Todo esto lo estamos pensando para, por ejemplo, en el caso de que un desarrollador escriba el prompt de que quiere crear una pantalla para dar de alta una orden de compra, la cual se va a realizar en distintos pasos. El primer paso es para pedirle los datos al cliente, el segundo paso es para, no sé, elegir qué productos ven incluidos. El tercer paso podría ser para mostrar un resumen y confirmar. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que queremos es que el asistente se dé cuenta que eso que yo acabo de escribir no es nada más y nada menos que uno de nuestros templates de Wizard. ¿Bien? ¿Sí? Que sepa, que no solo se dé cuenta, sino que además pueda aplicarlo, generar los steps necesarios, agregar las condiciones y las estructuras necesarias para poder implementar esa pantalla con nuestro template de Wizard. Además, queremos que estas modificaciones puedan hacerse de forma masiva, es decir, que el asistente sepa identificar cuáles son las instancias que cumplen determinada condición y sepa ejecutar acciones. Y por último, hay un subset de integraciones que estamos pensando de la mano de lo que es nuestro Documentation Center, ¿sí? Queremos que este asistente pueda explicar, que pueda utilizar nuestra documentación para explicar y para sugerir cambios, mejoras y, por qué no, funcionalidades enteras.
Bien, esto es un poco lo que teníamos para contarles acerca de WordPress Plus en GeneXus Next. Lo único que me queda es invitarlos a que descarguen y que prueben nuestras versiones beta, ¿bien? Y que nos escriban, nos envíen cualquier comentario, sugerencia y, por qué no, cualquier integración que se les ocurra que podamos implementar. Y bueno, estas fueron algunas de las novedades en las que estuvimos trabajando y estaremos trabajando en este año. Espero que les haya gustado la charla y que estén tan ansiosos como nosotros por todo lo que se viene. Sí, para finalizar, simplemente me gustaría invitarlos a que nos acompañen en las siguientes charlas y actividades que estaremos anunciando en los próximos días. Muchas gracias.